Hola, buenas tardes. Bien, en la clase de hoy vamos a estudiar los circuitos integrados, ¿sí? ¿Cuál es su función? Cómo comprobar el estado de ellos, ¿sí? Y los distintos tipos de circuito integrado que existen en el mercado. Bien, acá en la primera diapositiva podemos observar que tenemos los distintos tipos de encapsulado. Los más comunes serían estos dos que conseguimos acá a nuestra izquierda, de montaje convencional, y estos dos al lado derecho serían los de montaje superficial. Estos otros dos circuitos integrados también son de montaje superficial, pero ya no está tan incluido en la electrónica, en la parte de televisión, plaquetas de electrónica de lavarropas, heladeras, ¿sí? Sino que es más en la parte de informática. Este microprocesador también es de una computadora, ¿sí? Y este también, aparte de ser de una computadora, también lo encontramos en pantalla de televisores LCD LED. En este caso no tiene pines de contacto, sino que solamente son pistas en las cuales se aloja lo que es una bolilla de estaño mediante un adaptador llamado stencil, el cual va a permitir que se acomoden las bolillas en la superficie correspondiente al contacto. Y de esa manera se haría el contacto entre lo que sería el circuito integrado y la placa a soldar. Más adelante vamos a ver este tipo de tecnología de soldadura. Se realiza mediante una máquina llamada rebiling. Vamos a ver cuáles son las funciones de los circuitos integrados. Hoy en día, en realidad, podemos tener muchas funciones los cuales estos componentes trabajan, ¿sí? Podemos encontrarlos como amplificadores, audio, video, radiofrecuencia, reguladores de tensión, reguladores de corriente, osciladores, memoria, RAM, ROM, ¿sí? SPI, EMC, son memorias de mayor capacidad, microcontroladores, ¿sí? Microprocesadores, MICOM. MICOM sería un microprocesador que tiene incluida la memoria por dentro. Existen otros llamados Syscon, que son microprocesadores que tienen incluido todo el procesamiento de servomotores. Bueno, todo eso se incluye en el conjunto de microcontroladores, con puertas digitales, ¿sí? AND, OR, NOT, NAND, NOR y bueno, XOR, todas las que existen en el mercado. Bien, en verdad, acá tenemos la imagen de algunas de ellas, ¿sí? Mayormente se simbolizan de esta manera. Este es un oscilador, el 555, es muy común, ¿sí? Esto es un amplificador operacional. Acá tenemos compuertas. Esto es una compuerta NAND y esto es una compuerta NOR. Son compuertas negadas, ya vamos a ver más adelante, debido a que tiene este circulito en la parte delantera. Si no los tuviera, esto sería una compuerta AND y una compuerta OR. Pero ya lo vamos a estudiar en detenimiento. Bien, vamos a ver cómo haríamos la lectura de las entradas de los pines de los circuitos integrados, ¿sí? ¿Y para qué es importante esto? Justamente para determinar si el componente del circuito integrado tiene una avería o no. Es decir, yo el circuito integrado lo puedo encontrar, ¿sí? Con un cortocircuito, lo puedo encontrar en circuito abierto, con fugas, pero es difícil de determinar. Un cortocircuito va a ser fácil de encontrar porque dos pines me va a marcar corto, pero cuando estén abiertos o con fuga, como la electrónica interna, el fabricante, no me da cuáles son los valores que tiene que tener, vamos a tener que sacarlo por deducción. ¿Qué es esto? Que teniendo la hoja de datos del circuito integrado, me va a estar diciendo cada patita cuál es la función que cumple. Yo tendré que ingresar, ¿sí?, a la hoja de datos y según lo que me dice el fabricante, ir a verificar si esa tensión está presente en la patita que me lo determina el fabricante, si está en los valores que el fabricante indica, si la señal de entrada está en la patita que corresponde y así sucesivamente. Es decir que encontrar un circuito integrado no es como en una resistencia que tenía un código de colores y tenía que controlar el valor óhmico con el código de colores que me indicaba el fabricante. Acá no, acá lo tengo que sacar por deducción. Si todo lo que está en la periferia del componente está en buenas condiciones y chequeamos los valores que ingresan al integrado y alguna de las tensiones está fuera de valor, entonces podemos sospechar recién del componente, ¿sí?, que estamos hablando, que sería del integrado en este caso, ¿no?
En el primer circuito integrado que vemos en la imagen es de un circuito integrado de amplificación de señal diente de sierra, es para lo que sería el yugo de un televisor de tubo TRC, pero eso no sería lo que nos concierne en este caso. Lo que más nos interesa es saber cómo se haría la lectura de los pines. En este tipo de circuito integrado, ¿sí?, que habíamos dicho al principio, que corresponde a este tipo de encapsulado, a un SIP, ¿sí? Convencionalmente se lo llama tipo peine. Y la lectura se hace desde el lado izquierdo, donde viene marcada con una circunferencia el encapsulado. Eso me está indicando que esta es la patita número 1, ¿sí? Y se lee de izquierda hacia derecha, hasta completar la cantidad de patitas. Por lo tanto, en este circuito integrado tenemos 13 patitas. En este integrado que vemos acá, es un integrado oscilador de fuente conmutada, ¿sí? Pero lo que quiero demostrar acá es que también tiene el circulito que nos indica cuál es la primera patita, patita número 1, ¿sí? Por lo tanto, la subsiguiente será 2, 3, 4. Lo importante en esta tecnología llamada araña en forma convencional, o es el tipo de encapsulado DIP, como lo vemos acá, que cuando se realiza el conteo de las patas se lo lee en forma antihoraria, ¿sí? Es decir, que la patita 4, la siguiente pata, la 5, es la superior. No es que se cruza en diagonal y se empieza a contar desde la izquierda, sino que como está representado acá en el gráfico. Pata 1, 2, 3, 4, la quinta es la primera de arriba y volvemos a leer hacia la entrada. Bien. En este circuito integrado, más simple, contamos solamente con 3 patitas, ¿sí? De la misma manera, vamos a tener la patita número 1, que es la que está a la izquierda, ¿sí? Y seguiría la patita 2 y la patita 3. Vamos a estudiar el caso de este circuito integrado, que es más simple, y después vamos a ir a un integrado más complejo, ¿sí? En este caso me dice que este circuito integrado es un L7805, ¿sí? Vamos a ver qué nos indica, qué tipo de circuito integrado es y cuál es la función. Y cómo poder comprobar si este integrado funciona bien o no. Acá tenemos la hoja de datos de este circuito integrado, ¿sí? Fíjense que se buscó en internet y me dice LM78XX, ¿sí? ¿Por qué XX? Porque hay varios modelos. Fíjense que acá donde dice dispositivo me tiene una lista y me dice LM7805, 7806, 08, 09, 10, 12, 15, 18 y 24. Significa que en el mercado encontramos todos estos tipos de circuitos integrados que cambian solamente los 2 últimos dígitos. En esta parte me está mostrando que en el encapsulado el pin 1 es la entrada, input, el pin 2 GND, o sea que sería la masa, y el pin 3 es salida, ¿sí? Y me está diciendo que este circuito integrado cumple la función de que es un regulador de tensión positiva, ¿sí? Y maneja una corriente de 1,5 amperes. Quiere decir que en la patita 1 yo le voy a ingresar una tensión, la patita 2 la voy a conectar a masa y por la patita 3 va a salir la tensión, ¿sí? Dependiendo de qué circuito integrado elegí. Como en el caso anterior nosotros dijimos que era un L7805, vamos a tener que buscar en esta hoja de datos el que me diga 7805. Acá está. Me está diciendo que el voltaje de operación, o sea, la tensión con la que va a trabajar este componente, la tensión con la que voy a alimentar sería este componente, va desde 7 a 20 volts. Por lo tanto, en la patita número 1 tendrá que tener un voltaje entre 7 y 20 volts. Cuando yo le aplico ese voltaje, por la patita 3 va a tener que salir una tensión, y como me dice que es 7805, acá me está indicando voltaje de salida. Me dice que hay de 5 volts, 6 volts, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24. Por lo tanto, los voltajes que nosotros nos menciona acá son los correspondientes a los datos de salida que nos indican el integrado. Quiere decir que si mi integrado es un 7805, la tensión de salida será de 5 volts. Además me indica que tiene una corriente de salida de 1,5 amperes, que ya lo habíamos visto.
una tolerancia al voltaje de salida del 5%, es decir, que puedo tener un 5% más o menos, ¿sí?, del valor que me indica el componente. Tiene una protección, ¿sí?, interna por temperatura y por sobrecarga. Tiene una protección interna por cortocircuito, ¿sí? No necesita componentes externos, es decir, que conectamos la tensión de alimentación al pin 1, la 2 a masa, como dijimos, y por la pata 3 ya vamos a obtener los 5 volts. Que después vamos a ver más adelante que siempre es conveniente, cada vez que una tensión se modifica, filtrarla mediante un capacitor electrolítico. Pero si no, la tensión de 5 volts ya la tenemos. Acá me está mencionando las tensiones que recién habíamos hablado, ¿sí? Y me está diciendo los tipos de encapsulado en los que se puede conseguir en el mercado, ¿sí? Bien, vamos a una hoja posterior y acá tenemos el conexionado de LLM7812. Elegimos otro circuito integrado. Fíjense que en el circuito electrónico contamos con una fuente de corriente continua, ¿sí? Son componentes que hay que aplicarle tensión de corriente continua. Habrá que proteger al circuito aguas arriba mediante lo que sería un fusible o una resistencia de bajo valor. ¿Por qué? Porque si este componente se me pone en corto o el circuito integrado se me pone en corto, va a aumentar el consumo, provocándome la destrucción de la fuente o el circuito que está posterior a la fuente. Por lo tanto, siempre después de la fuente de alimentación tendrá que haber una protección por sobreconsumo, ¿sí? En algunos casos hasta se ponen protecciones por sobretensión. Para eso se necesita de un componente llamado varistor. En este caso no está colocado. Y como habíamos dicho recientemente, ¿sí?, el componente funciona sin ningún elemento necesario externo, pero siempre es necesario colocar un capacitor a la entrada si la distancia en el circuito electrónico entre el regulador de tensión y la fuente, ¿sí?, excede cierta distancia, que lo dice en la hoja de datos del fabricante. Y lo mismo para la salida, debido a que cada vez que una tensión es reformada, sea por Zener, sea por resistencia, sea por un regulador de tensión o por transistores, siempre es conveniente filtrar la fuente, la salida, ¿no? Por lo tanto tenemos un capacitor de 100 microfaradios a la entrada y un capacitor de 100 microfaradios a la salida. Fíjense en que acá nos muestra lo que hicimos en el simulador, que ingresa una tensión de 20 volt al pin in, que sería la pata número 1. La pata 2, que sería la referencia, está conectado al GND, a la masa, y a la salida vamos a obtener una tensión que ya en este caso nos está indicando que es de 12,62 volts, ¿sí? De esa manera trabaja lo que es el circuito integrado. Ahora bien, si nosotros llegamos al problema de que no estoy teniendo esta tensión, en este caso no hay nada como carga, pero podríamos tener tranquilamente un motorcito funcionando, un circuito integrado de audio que está alimentando, o vaya a saber qué componente podría estar alimentando este regulador. De no existir ese consumo, esa tensión, sobre lo que sería el componente al que queremos alimentar, podría ser problema del circuito integrado. Por lo tanto, ¿qué haríamos? Vendríamos con el multímetro y verificaríamos la tensión en el punto de salida, si está la tensión de 12 volts. Si la tensión de 12 volts no está, antes de culpar el circuito integrado, vamos a tener que verificar que la tensión a la entrada sí esté, porque por lógica, si no tengo la tensión de 20 volts a la entrada, el integrado tampoco hace milagros, ¿sí? Y la otra, que la referencia esté conectada a masa, ¿sí? Y siempre verificar qué me dice el fabricante. Si me dice 12 volts, tiene que tener 12 volts de tensión de salida. Y si me dice que es de 12 volts, ¿qué valores tiene que tener la entrada? Porque puedo tener un valor distinto a lo que me está indicando el fabricante y yo creer que está bien. Si me dice que el 7812 tiene que tener como mínimo 14,5, no puede tener una tensión de 13 volts y 14, porque no va a funcionar de forma correspondiente. Ni mayor a 27, porque va a tomar temperatura y también se va a quemar. Por lo tanto, tiene que estar en los rangos que me indica el fabricante. Bien, acá tenemos otro componente, fíjense, que es parecido, pero me dice MC79XX, ¿sí? Me dice que es de 3 terminales, maneja 1 ampere y me dice regulador de voltaje negativo.
Es decir, ya habíamos analizado fuentes de alimentación y habíamos visto que teníamos tensiones positivas y negativas. Si yo quiero estabilizar la tensión negativa, no voy a poder poner un 78XX. ¿Sí? El 9 me está indicando que es un regulador negativo. Y el 8 me está indicando que es un regulador positivo. Por lo tanto, si yo necesito una tensión de menos 12 volt, voy a tener que ubicar un componente que sea MC7912. Acá nos dice, ¿sí?, que la corriente de salida va a ser de 1 ampere. Me está diciendo que los voltajes son de 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24. O sea, los mismos voltajes que el regulador anterior, pero en este caso fíjense que viene acompañado de un signo menos en todas las tensiones. Cuenta también con una protección interna por sobrecarga y por temperatura. Tiene protección por cortocircuito, ¿sí? Tiene una salida compensada. El pinado es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que, el pinado cambia. La patita 1 es GND, la patita 2 es entrada y la patita 3 es salida, ¿sí? Cambia lo que es el conexionado del circuito integrado. Bien, acá tenemos un estabilizador. Acá, esta imagen. Un estabilizador con tensión negativa, el M7912, ¿sí? Vemos la fuente de alimentación, pero fíjense en un detalle, que si yo quiero una tensión negativa a la salida, mi fuente tiene que ser de tensión negativa. En este caso anterior, el positivo, la fuente, me lo indicaba conectándose a la entrada del circuito integrado. Ahora, en la diapositiva que estábamos analizando, fíjense que encontramos la fuente invertida. Es decir, que tengo el positivo aterrado y estoy teniendo lo que es la salida de señal a la patita de entrada del integrado, ¿tá? Por lo tanto, acá le estoy entrando con una tensión negativa, ¿sí? El capacitor también está puesto a la inversa, si no, por polaridad estallaría, lo mismo que el capacitor de salida. En conclusión, cuando yo necesito una tensión negativa estabilizada, mi fuente ya tiene que entregar una corriente negativa. Alimento al regulador y obtendré la tensión estabilizada de 12 volt a la salida de valor negativo. Acá un poco lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? ¿Cómo hago para realizar la comprobación del estado de un circuito integrado, ¿sí? Tanto de tensión negativa como positiva. Acá pusimos un componente de tensión positiva, ¿sí? Por lo que vemos, aparentemente es un regulador, acá lo dice, 7805. Y no es más que el mismo circuito anterior. Tenemos la fuente de alimentación, tenemos la llave para interrumpir el circuito, la alimentación al integrado, los capacitores de filtrado de entrada y de salida, y acá tenemos una carga, un motor al que le está alimentando, y un amperímetro, que me va a medir en este caso el consumo del motor. Como nosotros dijimos, según la hoja de datos, este es un regulador positivo, y si nos vamos de nuevo a la hoja de datos regulador positivo, este no es, acá estamos, me dice que maneja una corriente de 1,5 amperes. En este caso, como me está indicando que está consumiendo 500 miliamperes, estamos con una corriente holgada del integrado, ¿sí? Siempre es conveniente estos circuitos integrados, como manejan una corriente importante, es montarlo sobre algún disipador, ¿sí? Para que pueda mantenerse un poco más frío. Y calculen que está ingresando, en este caso no es mucho, una tensión de 15 volt y está saliendo una tensión de 5. Hay 10 volt que está transformándose en calor. Por lo tanto, siempre es recomendable que esto lo pueda hacer mediante radiadores, ¿sí? O disipadores, ¿no? Bien, ¿qué pasaría si este motor dejaría de funcionar? Y uno viene, verifica, mide tensión sobre la salida del integrado y encontramos que la tensión es de 2 volt, por ejemplo. Bueno, habíamos dicho que uno de los primeros pasos que tendríamos que realizar es verificar la tensión de entrada. Entonces, si yo verifico y mido la tensión de entrada y veo que los 15 volt están, digo, si los 15 volt a la entrada están y a salida no están, bueno, es el circuito integrado.
Resulta que cambiamos el circuito integrado y sigue con el mismo problema. ¿A qué se debe? Que yo acá tengo conectado un amperímetro y puedo ver en la simulación cuál es el consumo del motor. Pero en un circuito electrónico no voy a tener un amperímetro para cada elemento que quiero alimentar. Y si este componente empieza a consumir una corriente mayor a la que el componente al regulador puede entregar, acá voy a tener una caída de tensión, y no justamente es problema del integrado, sino es un problema de la carga que consume de más. Por lo tanto, eso siempre hay que tener en cuenta, que puede llegar a ser problema del regulador que no entrega la tensión, o que la corriente que me está pidiendo la carga supera el valor que el componente puede entregar. Entonces, ¿cómo hacemos de forma fácil para identificar esta falla? Es, primero, desconectar todo lo que tengamos a la salida, porque tal vez no es ni siquiera este motor el que esté consumiendo de más. Hasta puede ser este capacitor que se haya puesto en corto. Entonces, sería fácil de la siguiente manera. Desconecto motor y mido. Siguen 2 volts. Desconecto capacitor y aparece la tensión, ¿sí? O vamos a hacerlo al revés para que podamos ver mejor la falla. Desconecto el capacitor, siguen los 2 volts. Desconecto el motor, me aparece la tensión de 5 volts. Digo, ya está. Es el motor porque el regulador, sin la conexión del motor, apareció 5 volts. Sí, pero al no pedirle consumo, si el regulador está funcionando mal, puede manejar un voltaje como corresponde, sin carga, pero cuando le ponemos la carga, venirse abajo. Por lo tanto, tenemos que hacer una prueba indefectiblemente para descartar del todo tanto un sobreconsumo de la carga como que entrega baja corriente el regulador. Y es conectarle, ¿sí?, entre lo que sería el pin de salida y lo que sería la masa, una resistencia del mismo valor de la tensión que entregue. Es decir, que por ley de Ohm, si yo acá conecto una resistencia de 5 ohm y estamos diciendo que entrega 5 volts, va a circular una corriente de 1 ampere. Si yo conecto el multímetro y veo que los 5 volts están estables con la resistencia que conecté, significa entonces que mi regulador está funcionando bien, está dentro de las corrientes, ¿sí?, que me indica el fabricante, 1,5 ampere, y el problema lo estoy teniendo en el consumo de la carga. Si en el momento que le pongo esta resistencia, que le produzco el consumo, ¿sí?, veo que la tensión decae, bueno, el problema ya está entonces en el componente, si es que me aseguro que la tensión en la entrada está en los valores que indicó el fabricante. Bien. Pasamos a otro circuito integrado. En este caso vamos a analizar cómo funciona un amplificador. En este caso tomamos un amplificador de audio, pero el estudio es exactamente igual para cualquier circuito amplificador, de radiofrecuencia o de la señal que sea. Me dice la hoja de datos que es un amplificador de audio de una potencia de 12 watts, ¿sí?, monoural, se alimenta con una tensión de 22 volts y dependiendo del valor de carga, ¿sí?, va a ser la potencia que va a tener. En este caso me dice que la resistencia de carga es de 4 ohm, ¿sí? El parlante que tendría que conectarle tendría que ser de 4 ohm. ¿Le puedo poner de mayor valor? Sí, le puedo poner mayor valor. No voy a estar sacándole, ¿sí?, el provecho a los 12 watts, pero lo puedo poner. ¿Puedo poner una carga de menor valor? No, porque al bajar más la resistencia, aumentará la corriente y el integrado empezará a tomar más temperatura de lo que corresponde, llegando a destruirse en algunos casos. Bien, acá me está indicando, ¿sí?, que tengo un voltaje de fuente hasta de 28 volts, le podría colocar, ¿sí?, que va a manejar una corriente pico de 3 amperes y una disipación de 20 watts, ¿sí?, de calor, de temperatura estamos hablando, ¿no?, esa disipación. Por lo tanto, tenemos que ponerle un disipador. Y acá tengo el pinado. Me está indicando que la patita 1, ¿sí?, es la entrada de señal no invertida. La patita 2 es la entrada de señal invertida. ¿Esto qué sería? Que todo depende cómo quiero la señal a la salida, ¿sí? Si la quiero en fase con la señal de entrada, tendré que conectarlo en esta patita, ¿sí? En fase significa que, supongamos que estoy verificando una señal senoidal. Cuando el semiciclo positivo ingresa en la patita 1, tendré por la patita de salida, output 4, la señal amplificada de esta senoidal del semiciclo positivo. Si hubiese conectado la señal esta senoidal en la patita 2, como dice invertido,
¿qué voy a tener a la salida? Justamente acá va a entrar la señal de una manera y a la salida en la pata 4 la voy a tener invertida. Voy a tener semiciclo negativo. GND la conexión en el pin 3, ¿sí? Y en el pin 5 lo que sería el voltaje de alimentación. Digamos que elegimos esto porque también es un integradito simple, ¿sí? Con 5 pines. Y bueno, a medida que van pasando los cursos vamos a ir viendo los componentes más complejos, ¿está? Bien, acá lo tenemos, ¿sí? Más en grande. Este sería el componente, la forma física. Acá tenemos el pinado que recién habíamos visto. Me está indicando que esta parte metálica está conectada con la patita 3, ¿sí? Fíjense, pin 3. O sea que esta parte metálica está conectada con la masa del pin 3 y es donde va a disipar la temperatura sobre algún disipador, radiador, como habíamos hablado anteriormente. Y en esta señal podemos ver justamente la simbología de este amplificador. Me indica cuál es la patita de alimentación, que puede ser tensión positiva y tensión negativa, o tensión positiva y conexión a masa, eso depende de la configuración. Señal no invertida, para obtener a la salida la misma señal amplificada. Y acá señal invertida, si es que lo que quiero es obtener a la salida la señal, pero al revés, ¿sí? Si yo quisiera montar este circuito integrado, acá tenemos un circuito más completo. ¿Y cómo haríamos el análisis de falla, ¿sí? Si es que tendríamos algún inconveniente? Fíjense que acá arrancamos con lo que es la fuente de alimentación, es decir, tenemos una fuente de 220 volts, 50 Hz, un transformador que reduce el voltaje de 220 de entrada a una escala de 10 a 1. Es decir, que a la salida de este transformador yo voy a tener un voltaje de 22 volts. Pasa por el puente rectificador y como habíamos visto en clases anteriores, cuando rectifica y se filtra la tensión, en este punto dejo de tener 22 volts para pasar a tener aproximadamente 32 volts, ¿sí? ¿Por qué? Porque como transformé la corriente alterna a corriente continua, voy a tener un 41% más de nivel de tensión, ¿sí? 41% más. A eso le tendré que restar las caídas de tensiones de los diodos, ¿sí? Por lo tanto me quedará 1,2 volt, 1,4 volt menos, porque 2 diodos entran en cada semiciclo. 2 diodos semiciclo positivo y 2 diodos para el semiciclo negativo. Estará entrando aproximadamente una tensión de 30 volts acá en este caso, ¿sí? Y sale a la salida una tensión de 12 volts, ¿sí? Se filtra de nuevo, como dijimos, y alimenta lo que sería al circuito integrado. En verdad yo acá hice este ejemplo, no sé si la tensión a la entrada corresponde a lo que hice en la hoja de datos, ahora no podemos fijar. No estuve revisando la hoja de datos, 12 a 27 volts, o sea que yo estaría excedido con la tensión con lo que armé este circuito. Por lo tanto, eso podría ser un problema y el componente, ¿sí?, verse afectado en poco tiempo de funcionamiento. O sea que acá no tendría que haber superado la tensión de 27 volts, ¿sí? Sale la tensión de 12, ingresa al amplificador operacional, ¿sí? Y desde un generador, acá lo simulamos de esta manera, ingresamos con una señal de audio, se la conectamos a lo que es la entrada de un potenciómetro, con el cual podríamos regular la intensidad de audio que quiero amplificar, ¿sí? Y estoy chequeando mediante este osciloscopio esta señal que me genera este dispositivo. Acá me dice XSC2 y acá tenemos el gráfico del osciloscopio XSC2. Por lo tanto vemos la señal que me genera el instrumento, ¿sí?, generador de señal. Tomo una porción, fíjense que el cursor está en el punto medio, ¿sí?, simulándolo, pero en verdad la barrita está llena, quiere decir que está tomando todo el nivel de señal. Entra al integrado, se está alimentando por la patita que recién comentamos, la patita conectada a masa correspondiente que tendría que ser el pin 3, dijimos, ¿sí? Pin 3 está conectado a masa. Y a la patita de salida, que sería la patita 4, ¿sí?, vamos a conectar lo que sería el parlante. Acá entre medio encontramos un capacitor. Este capacitor se llama capacitor de desacople. ¿Para qué sirve?
Como yo estoy entrando con un nivel de continua al integrado y una señal alterna que es la de audio que quiero amplificar, a la salida voy a tener mitad de la tensión del VCC, ¿sí? La tensión de esta de continua que le estoy aplicando. Por lo tanto, en la bobina del parlante, si circula un nivel de continua, va a estar sonando un ruido que es el pasaje de esta corriente, cosa indeseable. Yo lo que quiero es la señal de audio. Por lo tanto, tengo que poner algún componente que pueda, de alguna manera, ¿sí?, evitar que pase la corriente continua, pero que sí pueda pasar la corriente alterna. Y ese componente, justamente, el comportamiento de eso lo tiene un capacitor. Es decir, que si yo mido con un multímetro entre masa y este pin de salida, voy a encontrar un nivel de continua. Pero si lo mido después del capacitor, ya la continua desapareció, obteniendo solamente la señal de audio que me registra el osciloscopio XSC1, en donde acá tengo la gráfica. Fíjense en que como la señal acá atenuada, que no llegaba a 10 volt, acá la tengo pasando 70 volt, ¿sí? En este caso lo que está armado es un divisor de tensión para tomar una porción de la señal y realizar una realimentación. Esto más adelante lo vamos a analizar, pero los amplificadores operacionales tienen una ganancia muy alta, que por lo tanto yo tendría que de alguna manera controlarlo, ¿sí? Y es por eso que se hace esta realimentación negativa. En este caso, de no tener señal de audio a la salida, ¿sí?, ¿cómo hago para saber si el problema es del circuito integrado o no? Primer paso, todo circuito integrado, sea amplificador, oscilador, regulador de tensión, con puerta, microprocesor, tiene que estar alimentado con la tensión que indica el fabricante. Por lo tanto, es lo primero que vamos a ver. Conectando la patita de multímetro a masa y conectando la patita positiva en la entrada de tensión que me indica el fabricante, ¿sí? Mayormente la patita de alimentación la llaman VCC, VDD, ¿sí?, los negativos GND, VSS. Entonces, me fijo en esos puntos y verifico que la tensión esté y además que sean los valores que el fabricante me indicó. Ni por arriba ni por debajo, ¿sí? Si es por arriba, es probable que el integrado ya esté afectado. Si es por debajo, es porque justamente no anda, porque no le alcanza, ¿sí?, la alimentación. Y si está por arriba, es probable que esté abierto el circuito y al no tener consumo también se eleve la tensión. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa podríamos chequear en integrado si vimos que las tensiones de alimentación están? Bueno, si tengo un osciloscopio, podría verificar que la señal esta que estoy chequeando acá en el generador, que está presente, si en realidad también está presente en la entrada del integrado. Porque si el potenciómetro se abre, por alguna circunstancia, se abre la pista, ¿sí?, me voy a quedar sin la señal. Por lo tanto, ¿qué va a amplificar si no le llega señal? O sea que ese es otro dato importante. En los circuitos integrados, si es un amplificador, tengo que tener la señal en la entrada que va a amplificar, ¿sí? Si es un oscilador, tendré que tener un circuito RC o un cristal, un resonador cerámico conectado que me haga los datos, que me dé los datos de a qué frecuencia tiene que oscilar ese resonador, ¿sí?, para que ese integrado genere ese dato, esa frecuencia. Y posteriormente, ¿sí?, si acá la señal estaría llegando pero audio no tengo, podríamos chequear con el osciloscopio a la salida del integrado, a ver si el capacitor está abierto. Si la salida del integrado tampoco tengo señal y si la tengo en la entrada, listo. Tengo señal en la entrada, tengo alimentación, no tengo señal en la salida, tendríamos que ver, en este caso en particular, ya estoy teniendo un problema con el integrado. En otros casos hay algunas patitas, algunos pines que están dedicados para realizar la función mute. ¿Qué es eso? Que permite que mientras no haya señal de audio, para que amplifique ruido, dice corta y no amplifiques nada. Esa patita viene del microprocesador, que es el que controla si habilita la salida de audio o no. O sea que habría que chequear eso. Pero en este caso en particular, este integrado tendría que funcionar, no habría otro inconveniente. Si a la salida el dato no lo tengo, es un problema el integrado. Si a la salida tengo la señal, pero no la tengo después del capacitor, capacitor. Si acá tengo la señal, pero no tengo audio, problema lo tendría en el parlante o en la conexión a masa. Bien, eso es todo por hoy. Cualquier duda, estamos en contacto.